Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 4 de la asignatura Lógica de la Programación. En esta oportunidad vamos a analizar las estructuras de repetición. ¿Para qué nos sirven estas estructuras? Por ejemplo, para solicitar el nombre a 200 usuarios, para imprimir un mensaje a 100 personas, para calcular la nómina a 400 empleados y para hallar el promedio de notas a 600 estudiantes. Como se pueden dar cuenta, en las 4 necesidades se están repitiendo n veces la misma instrucción. En el primer ejemplo es solicitar el nombre 200 veces. En el segundo, imprimir el mismo mensaje a 100 personas. En el tercero, calcular la misma nómina a 400 empleados. Y en el último, hallar el mismo promedio a 600 estudiantes. Veamos entonces cómo es la forma que se debe configurar la estructura para. Iniciamos escribiendo la palabra para, dentro de paréntesis colocamos el límite inferior, es decir, donde va a empezar ese ciclo repetitivo. Enseguida colocamos el límite superior, es decir, hasta dónde va a llegar ese ciclo repetitivo. Y por último tenemos el incremento. ¿Por qué se hace la claridad del incremento? Porque podemos ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Esto lo decide el usuario. Finalmente colocamos la palabra haga y dentro de corchetes colocamos el bloque de instrucciones. Igualmente, si es una sola instrucción, no es necesario los corchetes. Veamos entonces un ejemplo para la estructura para. Fíjense que tenemos la palabra para y dentro de paréntesis tenemos x desde 1, que sería el límite inferior, hasta 10, que sería el límite superior, y el incremento lo tenemos en 1. ¿Qué se va a repetir 10 veces? Imprimir, señor usuario, por favor ingrese la calificación, y se va a capturar en la variable nota. Al igual que las otras explicaciones, estamos aquí utilizando y visualizando únicamente el fragmento de código donde utilizamos las estructuras. Veamos entonces la estructura mientras. La forma de utilizarlo es como aparece en la presentación. Utilizamos la palabra mientras y dentro de paréntesis dejamos una condición que se debe cumplir para que haga lo que se visualiza dentro de los corchetes, es decir, un bloque de instrucciones. Analicemos entonces el ejemplo de esta estructura a continuación. A x le asignamos 0, le decimos mientras, y la condición es que x sea menor o igual a 10. ¿Qué tiene que hacer? Imprimir la variable x. Y enseguida a x le va incrementando en una unidad. Entonces, ¿qué nos va a hacer este ejemplo? Nos va a imprimir los números del 0 al 10. Pasemos entonces a la siguiente estructura, que es la estructura haga mientras. La diferencia con la anterior es que nosotros no empezamos con una condición, sino que la condición va al final, y aquí le decimos haga como primera instancia, es decir, realiza el bloque de instrucciones primero y después hace la evaluación. Para hacer un poco más claro, expliquemos en el siguiente ejemplo la estructura. A x le asignamos 1 y dice haga, que tiene que hacer lo que está dentro de los corchetes. Imprima, señor usuario, por favor ingrese la calificación, captura la nota, incrementa en 1 la variable x y después si pregunta que mientras x sea menor o igual a 10. La diferencia entonces en esas dos estructuras es que cuando utilizamos el mientras, lo primero es hacer la evaluación de la condición. Cuando utilizamos el haga mientras, lo que hacemos es el bloque de instrucciones y por último utilizamos la pregunta. Como siempre, los espero en el foro de dudas o inquietudes. Hasta una próxima.